Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios en el campo expandido del arte, una serie de diálogos reflexivos sobre las propuestas pictóricas seleccionadas en la Trienal de Tijuana, Primera Internacional Pictórica. Nuestra conversación del día de hoy se titula El arte frente a la memoria y las formas del poder, y está siendo grabada para posteriormente compartirse en las redes sociales oficiales del Centro Cultural Tijuana. A todas las personas que nos acompañan, les solicitamos escriban sus preguntas en el chat aquí abajo para que puedan ser respondidas al final de la conversación por nuestros panelistas, a quien me permito presentar a continuación. En primer lugar, está la doctora Carmen Hernández, curadora en jefe de esta primera edición de la Trienal de Tijuana, quien es docente e investigadora en arte latinoamericano, es licenciada en Artes Plásticas y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y maestra en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Desde 2012 es investigadora acreditada en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. El doctor Roberto Rosique, coordinador de la Trienal de Tijuana, es artista plástico visual, investigador, escultor y curador. Estudió artes en la Universidad Veracruzana y posee una maestría en docencia y un doctorado en pedagogía crítica. Es profesor fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente da cátedra en asignaturas teórico-críticas. Nos acompaña el día de hoy como panelistas y artistas Cristiano Gabrieli, artista visual italiano, formado en escultura, multimedia y art and craft. Su trabajo se caracteriza por varias intervenciones para sitio, mediante exploraciones de inspiración antropológica o tecnológica y resultados escultóricos y pictóricos que buscan un diálogo directo entre el genio sloshi del espacio urbano y el museo. Se enfoca en la relación entre espacio y manifestación de la obra, espacio simbólico e imaginario conceptual. Es socio fundador de la asociación MADE, activa en Mazatlán, Sinaloa, donde reside y trabaja desde 2013. Juan José Valencia, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, se interesa por las retóricas sociales y los procesos de pensamiento de la imagen, entendiendo lo pictorial como paisaje intersticial no autoafirmativo. Actualmente es presidente de la sección de arte del Ateneo de La Laguna y se enfoca, además de la producción de obra, en la coordinación de crítica de arte. Por último, nos acompaña Álvaro Verduzco, artista mexicano cuyo principal medio de expresión es el dibujo y sus expansiones. Estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la maestría en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Su lenguaje visual se enfoca en referencias y pensamiento crítico para generar reflexiones sobre la fenomenología de la memoria y la amnesia para provocar cuestionamientos hacia las estructuras de poder verticales y totalitarias. Bueno, sin más preámbulo, le cedo el micrófono a la curadora en jefe de la Trienal, Carmen Hernández, para que inicie este conversatorio. Carmen. Buenas tardes, es una alegría otra vez poder compartir con los artistas seleccionados en la Trienal de Tijuana. Solo quiero decir que de alguna manera el trabajo de los tres se ajusta a los parámetros curatoriales que se utilizaron para la selección basados en lo pictórico como signo relacional que se enfoca en la representación reflexiva sobre el contexto, potenciando así la cualidad comunicativa de las imágenes, ya sea desde la pintura o desde una perspectiva más interdisciplinaria. La selección de las obras en general que conforman la Trienal nos confirman hoy en día que el arte es una forma de conocimiento comprometida con el contexto territorial, social y simbólico y que también puede reflexionar sobre el propio campo artístico, desafiando así los determinismos y posturas canónicas como la supuesta evolución de los estilos, las categorías sostenidas sobre asuntos técnicos y no relacionales. Con esta pequeña introducción, entonces le doy la palabra me imagino que será a lo mejor Cristiano el primero que hable de su trabajo. Bienvenido. Gracias, maestra, y bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Pues la pieza que presento, en la que he presentado, porque ya termina casi esa bella manifestación en la Trienal, es una pieza que utiliza la técnica de la pintura medial. Entonces, la pieza está pintada en ambiente digital y en tamaño real, o sea, es exactamente del tamaño que se va a imprimir y con una técnica que yo defino in continuum, o sea, en una sesión de trabajo que es expandida y continúa. Respecto a por qué nació ese tipo de trabajo, a nivel visual me interesaba el concepto de esa coincidencia entre la herida y la puerta. Y entonces un poquito el tema de la frontera, pero en un sentido un poquito más amplio,
el límite geográfico. Y me parece que así el medio pintórico, siendo escultor, me brindaba esa posibilidad, ¿no? Porque la pintura es más ilusionística respecto a la escultura. Y de todas maneras se podría hablar casi de una escultura bidimensional, en cuanto es un intento de materializar plásticamente algunos moldeos sociales y retóricos que están activos en nuestra sociedad y lamentablemente en el sistema del arte en la producción cultural. Y a propósito de memoria, porque el tema es la memoria y el poder, ¿no? El tema era conectado con una imagen muy precisa que deriva del tema del chupaflor, que es una figura que se encuentra en el texto del Chilambalam, y una reflexión un poquito más contemporánea, claramente, sobre el rol del arte hoy relacionada claramente con esa figura. El texto habla de unos sellos que enseñaron el miedo, que vinieron a marchitar las flores, y que para que su flor viviese, dañaron y chuparon la flor de nosotros. Eso es el texto del Chilambalam. Y Chilam significa el que es boca, o sea, el que profetiza, ¿no? Y otra boca claramente es la del chupaflor que representa la pieza, que es el que simplemente para crear su mundo nuevo o vivir su experiencia consuma y se chupa el mundo de los otros. Y claramente traza nuevas fronteras de nuevos viejos mundos, por cierto. Y está interesante la reflexión sobre una sociedad que descubre sus límites en el momento de crisis y de derrumbe, ¿no? Y nos deja una posible solución, que es una cosa que nosotros como sociedad todavía no hemos aprendido muy bien, en mi opinión. Y a esa época claramente las definiciones quizá eran más claras, ¿no? Más definidas. Lo que era tolteca era arte y ya, sin duda. No habían ningún tipo de problema en eso, ¿no? Y además era mucho más claro lo que significaba el choque con una opresión o con ellos. Ellos hoy saben más a una teoría del complot, ¿no? Que a una definición de un enemigo de un campo preciso. Y yo creo que se pueda también asumir una posición un poquito más clara nosotros como artistas, relacionándose con el tema de la memoria y del poder. Y eso significa ser políticos actuando no solo en el público, ¿no? En el proclama, que es la etiqueta de la obra o de cierta praxis que espectaculariza el proceso, ¿no? Ma significa ser seriamente políticos en lo que hacemos, ¿no? También en el momento de agresión. Y pues más aún porque respecto a la época que nos encontramos a interpretar, vivimos un poquito, ¿no? Cierto canibalismo, ¿no? Ritual. Chupamos flores nosotros también como artistas, tal vez. Y pues nosotros tal vez combinamos prácticas de consumo y de producción de conocimiento, ¿no? Construyendo nosotros también nuevos mundos. Y son formas quizás de colonialismo más refinadas de las de antaño. Y el poder a través de los medios, de los espacios, de la producción cultural, nos concede ocasiones de manifestación a cambio de consentimiento, al final. Y pues la idea es exactamente esa, o sea, de obtener una respuesta que no sea obvia, ¿no? que no sea predecible respecto a la seducción del poder, ¿no? Hoy el poder es algo más ubicuo, más expandido. Yo creo que hoy, pues en lo que hacemos, y con mucho cuidado, porque entonces el poder es camaleónico, ¿no? Y se apropia de las formas artísticas desde siempre. Creo que hoy el mayor poder que un artista tiene es decir que no. Siendo que nos tratan como niños, sea como artistas que como seres humanos, entonces se tiene que hacer como el niño prodigio en víspera de Navidad, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser el niño puro y genial que convocado a decir su poesía retórica y llena de cháchara arriba de la silla en víspera de Navidad, enfrente a toda la familia, simplemente no dice la poesía.
Ese es el poder mayor que tenemos. Y a pesar de lo que nos dice la familia, dice, ¿ma cómo? ¿Qué pasa ahora? No, la sabía también la poesía, ¿por qué no quiere decirla a esos niños? Y nosotros tenemos ese poder, ¿no? De decir que no a cualquier poder, que sea hegemónico o antihegemónico, y no decir la poesía que nos piden. Y de buscar quizá formas más poéticas de silencio, haciendo menos, y de lucha, haciendo de manera más profunda, más crítica, más auténtica y menos obvia. Yo eso intento de hacer en lo que hago. ¿Quisieras mostrarnos algo más de tu producción, o que tuviera relación con lo que tú mandaste a la Trienal? Sí, para quien te está mirando también pueda ver un poquito ese panorama, ¿no? Con gusto. Le voy a compartir. Creo que de alguna manera, Cristiano, tu obra tiene un cierto sentido alegórico, porque es ambigua, ¿no? Tiene una cierta ambigüedad. Y eso me parece a mí que tiene una potencialidad comunicacional muy grande. Sí, esta es la obra, sí. Sí, esa es la pieza y esta es un poquito, un segundo, porque tengo demasiadas ventanas abiertas. Y ese era un poquito el proceso, o sea, yo siempre empiezo da una parte que es más de dibujo, más evocativa respecto al tema, ¿no? Y se juntó esa imagen del chupaflor de Chilambalam con otros arquetipos que son de las heridas, ¿no? de las plagas que llevan algunas cofradías católicas, ¿no? Y pues al final nos llaman a hacer eso, ¿no? Nos llaman a interpretar las heridas de la sociedad, y pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Respecto a eso, no solo a nivel técnico de llevar a cabo la pieza de manera honesta, de manera intensa y de manera auténtica, pero también de ser auténticos como intérpretes sociales, ¿no? Somos parte del tejido de la sociedad, entonces es muy importante no volverse nosotros los chupaflores, ¿no? Porque por lo extraño que parezca en una sociedad que busca modelos, el arte sigue siendo modelo, ¿no? No se trata de ser poco modestos, pero pues de sentir simplemente la responsabilidad de lo que se hace y sí, de buscar a través ¿no? Poniendo el dedo en la plaga de las contradicciones, porque claramente eso es una posibilidad que tenemos, ¿no? en nuestro quehacer, de no presentar soluciones, mas de estar en la pregunta, de no favorecer las respuestas automáticas, mas de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que el arte, cuando se enfrenta con el poder, siempre hace, ¿no? Hay muchos, o sea, en el pasado hay ejemplos varios de artistas que hicieron pactos con el poder para poder tener su obra expuesta o simplemente materializarla. Pues a pesar de eso, todavía el legado de esas imágenes así, limpiadas de la parte propagandística o de la parte así más obvia, sigue bombeando en algunas obras. En otras, pues podemos mirarlas ya como cosas un poquito muertas, ¿no? Como cadáveres excelentes de arte, ¿no? Y pues digo que sería importante no cristalizarse en lo que uno hace, mas de brindar también a la posibilidad a quien mira de elaborar soluciones y respuestas que sean propias, que sean auténticas. Bien, muchas gracias, Cristiano. Álvaro. Antes que nada, creo que voy a platicar un poco acerca de la pieza que fue seleccionada. Porque a grandes rasgos, digamos que, bueno, esta es la pieza que se presentó, se llama Profesiones Retratos. Es
Es una pieza muy, digamos, como que muy sencilla en su técnica, es tinta china y papel, pero como que toca muchas vertientes de lo que mi práctica como artista eh, trata de, trata de manejar en una misma pieza. Es el retrato de un cuate, una persona, es un teenager estadounidense que se llama Devin Kelly, eh, que hace como 3 años entró a una iglesia metodista, creo que en Texas, y mató a 26 personas. Lo cual hace mucho eco ahorita porque o sea, hace 3 días este chavo, Salvador Ramírez, creo, mató a 21 personas en una secundaria en Estados Unidos, ¿no? 19 niños de 10 años o menos y 2 adultos. Entonces eh, habla mucho acerca de una tragedia humana eh, y, o sea, humana a grandes rasgos y pues de una tragedia social estadounidense, ¿no? Eh, no sé, o sea, yo soy padre de 2 niños y como que cada que esto pasa a mí me saca mucho de onda todo el sentido de la poca sensibilización o poca sensibilidad que se tiene acerca de estas masacres que son perpetuadas en escuelas, pues que son, o sea, que se me hace muy, muy interesante porque son, digamos, como que los recintos donde la gente va a aprender, ¿no? No donde la gente va a ser masacrada en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, hace 3 años que yo hice esta pieza, se me hizo interesante poder, digamos, que hacer como una progresión de una disciplina pictórica tan antigua como es el retrato, para poder generar digamos, como que una mini historia de la imagen ultrafigurativa hasta lo más minimal que se puede llegar. Y al mismo tiempo tratar de hablar acerca de, digamos, por un lado, la falta de sensibilidad digamos, de las sociedades en cuanto a este fenómeno y al mismo tiempo a cómo se puede ir abstrayendo esa idea en nosotros como personas, ¿no? Entonces se me hizo interesante poder ir abstrayendo poco a poco el retrato, compartimentalizándolo, abstrayéndolo, digamos como que geometrizando cada detalle de la pieza hasta que quedara prácticamente un vacío, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, es este sentido de cómo, por un lado, por un lado es también el sentido de cómo la imagen a lo largo de la historia del arte se ha ido diluyendo hasta convertirse prácticamente en un formalismo zombie, totalmente vacuo, y en un sentido social es como estos fenómenos, cada que pasan, a los 15 días prácticamente se olvidaron. Entonces, como que esta dicotomía en cuanto a la imagen que se muestra y el fenómeno que ocupa en nuestra memoria, ¿no? Por un lado, también a mí me interesa muchísimo el sentido de cómo es que funciona la memoria. Creo que funciona mucho más como un sentido de asociaciones temporales que más o menos las coordinamos en nuestra mente, en vez de una, digamos, como que genealogía lineal eh, con verticalidades, ¿no? Entonces, eh, creo que es más interesante hablar de la memoria como este fenómeno siempre cambiante que está generando siempre cuestionamientos, a algo que es estático y algo que nunca cambia. Se me hace interesante también el punto de vista de
trabajar solamente con retrato, ¿no? Estos momentos, digamos, como que manejar retrato y eso puede, pues puede verse como algo anacrónico, pero creo que más allá de que si digamos, un género pictórico se pueda ver como anacrónico, no, creo que lo interesante es saber utilizarlo para poder decir y para poder tener unos cuestionamientos más interesantes más allá del género, ¿no? Me interesa mucho también el sentido de el anonimato de la imagen y poco a poco se va desenvolviendo, ¿no? Cada dibujo se va desenvolviendo y se va generando más interesante conforme se va observando más. Creo que la secuencialidad también le da mucho dinamismo al trabajo y acaba siendo también una proyección o un cuestionamiento acerca de la temporalidad de la memoria, ¿no? O sea, qué tan larga o qué tan importante debe de ser un fenómeno para que nosotros nos acordemos de aquí a nuestra vida, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que no nos olvidemos de estas cosas, ¿no? O sea, es más bien como que ir generando este sentido de este músculo de la memoria para que no se nos olvide, ¿no? Y creo que a grandes rasgos, creo que en nuestro continente latinoamericano, creo que el trabajo pues tiene mucha relevancia porque en Latinoamérica creo que sufrimos de una amnesia histórica brutal que en cada país, en cada rincón de Latinoamérica, siempre suceden las mismas trabas, ¿no? O sea, siempre es ir y regresar, ir y regresar, ir y regresar, y nunca construir algo en base a lo que ya se ha hecho. Cada gobierno latinoamericano cuando llega trata de hacer todo para volver a generar esto y en vez de construir algo pues, entre todos se sigue dividiendo, ¿no? Se sigue dividiendo y se sigue polarizando lo que está sucediendo. Y, o sea, creo que esta pieza en realidad, o sea, funciona con un simple retrato, funciona para hablar de muchas más cosas, ¿no? Por eso la escogí y también, o sea, por eso me dio mucho gusto que la hayan escogido, porque también pues o sea, puede verse como un boceto, un dibujo, que a mi parecer yo sigo practicando el dibujo como, digamos, no como medio, sino como práctica artística, ¿no? Creo que al final de cuentas el arte, tan poderoso como puede ser, sigue siendo un sentido de que sí siguen haciendo guiños, que siguen haciendo anotaciones acerca de de los poderes, de las verticalidades que existen, ¿no? Entonces, digamos, como que el arte siendo este guiño, si es no esta anotación y esta crítica, utiliza, o sea, para mí el vehículo primordial es el dibujo. También así por la libertad que tiene, ¿no? Bueno, como, como te interesa la memoria, ¿tú no crees que hasta cierto punto, digamos, esa insensibilidad que experimentamos desde, sobre todo, y falta de memoria desde América Latina, tiene que ver un poco con esa matriz comunicacional que de alguna manera desdibuja, contribuye a desdibujarla, ¿no? Esa matrix yo creo que se sostiene sobre la noción de espectáculo. Y el espectáculo es eso, es no permitir que las personas se vean como personas, sino
como otra cosa, ¿no? ¿Tú no crees que hay algo de eso allí? Bueno, o sea, yo tengo, sí, o sea, mi práctica como artística, todo tiene que ver con la generación de la imagen por los medios masivos de comunicación. Y llevo trabajando en un archivo de imágenes desde el 2008, desde hace mucho tiempo, de dibujo. Y sí, o sea, definitivamente hay una narrativa en cuanto a, no quiero decir controlar, pero sí darle a las masas la información a cuentagotas. Sí, y Porque entre menos información o entre la información que claro, quieres dar, pues más lo vas moldeando, vas moldeando muchísimo la narrativa a la conveniencia de los poderes que están en hegemonía. No es, y realmente así no quiero sonar como como una persona que cree en las conspiraciones y en las teorías conspiranoias y eso, porque no lo soy, pero es que ni siquiera es una conspiración. O sea, ya es una cosa que está bastante abierta. Se puede ver muchísimo otra vez en Estados Unidos con los videos masivos, ¿no? Con Fox, que tiene esta retórica ultra fascista, suprematista, y CNN, que es más liberal, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, es más bien es la narrativa que se quiere manejar en cuanto a los medios masivos para manipular a la gente. O sea, es una estrategia totalmente de Goebbels. ¿no? Y sobre todo que cada vez son más fuertes, digamos, los medios de comunicación digamos, a nivel económico, ¿no? O sea, están manejados por grandes fuerzas económicas. O sea, los medios alternativos son mínimos y no tienen el alcance que pueda tener una de estas transnacionales. A mí lo que más me interesa y lo que más eh, no, o sea, no me preocupa, pero sí sí me da un poco de ansiedad, es que hoy día con los aparatos móviles y con todo el sentido de la información, pues cada vez la gente está menos informada. Exacto, paradójicamente. Paradójicamente, Ujú. paradójicamente con el mundo del internet y la supercarretera de la información, la gente cada vez sabe menos y la gente cada vez lee menos y se informa menos. Y entonces esta situación realmente post-verdad, post-internet, post-verdad, es pues un fenómeno que hace que la gente ya no piense y que cada vez, digamos, haya menos sensibilidad hacia el otro y menos memoria hacia las cosas que han pasado, y entre menos memoria, pues más manipulación, ¿no? Sí, por eso creo que hoy en día el arte tiene compromisos muy importantes. Creo que de verdad, como dice Cristiano, es como la única dimensión que va quedando, donde se puede decir no por Sí, otro, claro, claro, claro. ¿no? Sí, o sea, el gran arte o el buen arte siempre tiene un sentido de rebeldía absoluta, la verdad. Y creo que eso es lo más importante que se tiene que entender en cuanto a la práctica artística y en cuanto al ser artista, la verdad. Siempre es no hay nada más más triste que ver a un artista complaciente, Sí, la muy verdad. triste. Yo, Sí, yo creo que hay mucho que hablar de lo que acaba de plantear Álvaro y Cristiano, pero sería interesante que escucháramos a nuestro compañero Juan José y entonces pudiéramos en torno, porque hay un punto medular en todo esto que es la memoria y a mí también me gustaría hacer algún comentario al respecto, pero creo que si escuchamos esta otra postura, a lo mejor ya pudiéramos armar un diálogo un poco más acompañado entre todos, si les parece. sí, por Sí, ya. supuesto. Le damos la palabra a Juan José.
Bueno, en mi caso a mí me seleccionaron una pieza dentro de una serie, ¿no? Mi pintura se llama Carta de Ajuste, y está dentro de una serie que se llama Pintura de fin de semana sobre la construcción de Estado. Eh, Esta serie es la segunda vez que hago una serie de estas características. La otra vez fue en 2008, y se expuso en Suiza. La única vez que se expuso conjuntamente, y en este caso no se ha expuesto conjuntamente, sino solo una pieza de las 5 piezas del gabinete o de la serie que conforman eh, eh, mi tentativa, ¿no? El otro cuadro está en casa de mi abuela y el otro cuadro tiene un amigo filósofo, hay otros cuadros que están en el taller. Bueno, están un poco desperdigadas, yo no sé cuándo estarán juntas otra vez todas las piezas, pero por ejemplo yo tengo la ilusión de haber donado la pieza de Carta de Ajuste al Secut, y me hace mucha ilusión. Bueno, quería comentar esto solo como apunte. Una carta de ajuste de una televisión, en donde hay dos presentadores conversando en un primer plano, ¿no? Eh, y toda esta serie reflexiona sobre una serie de cosas que tienen que ver con la pintura desplazada, que es como yo denomino el proyecto pictórico que yo realizo, ¿no? Yo he preparado un texto para esta ocasión, para hablar de la pintura desplazada, que se llama La Lupa, ¿no? La Lupa. La música como ausencia de patria. Die Musik als Heimatstörliche de Gabriel Marcel. Es una cita de Gabriel Marcel. La señora tiene otro perrito. A veces me dice que va por la mitad del libro. Otras veces me dice que lo lee con una lupa. Tiene problemas de visión. Su mujer, en cambio, no pareció percibir el confuso, casi diría turbado silencio de aquella gente. Llevaba un monóculo, algo que por entonces estaba de moda entre determinadas personas, tanto si padecían algún problema de vista como si no. Ella levantaba el monóculo y se lo colocaba delante del ojo, por supuesto, tan solo durante un instante, durante una fracción de segundo, y enseguida lo retiraba. Hoy su perro estaba atado. Me habló de un familiar enfermo, de que pensaba que España estaba muy mal, de los catalanes y de la pela. Luego me regaló un paquete de cigarros mientras me decía que se encontraba mal. Me encanta esta señora. Ahora se vería una imagen de un cuadro de Bartolomé Esteban Murillo realizado sobre 1655-1660, que son 4 figuras. Hay un niño, hay varios niños y una señora como no, con unas gafas, ¿no? Y el cuadro se titula 4 figuras en un escalón. 14 horas. Me suena el teléfono. Es una llamada desde Málaga. Este es el número: 34 95 13 90 74. Me ofrecen una cuenta trading que, entre otras cuestiones, oferta divisas internacionales, Bitcoin y acciones de Pfizer. En ese momento digo que no me interesa. Me pregunta el motivo y le respondo: ético. Ahora recuerdo que el rey mató a un elefante e indignado el relato de Orwell. Metí los cartuchos en el cargador y me tumbé en el camino de grava para apuntar con más firmeza. La multitud se quedó quieta y un suspiro hondo, feliz, como el de los espectadores que por fin ven levantarse el telón del teatro, brotó muy quedo de innumerables bocas. A fin de cuentas, iban a tener el disfrute que se habían prometido. El rifle era un bello armatoste de fabricación alemana, con mirilla de visor cruzado. No sabía yo entonces que para matar a un elefante hay que trazar una línea imaginaria que le atraviese la cabeza de oreja a oreja. Por lo tanto, como el elefante estaba de costado, debía apuntar intuitivamente al oído. En realidad apunté unos centímetros más adelante, creyendo que el cerebro estaría algo más adelantado. Ahora me imagino la cara de idiota del rey. Hace algún tiempo me costó una odisea conseguir un buen contahilos. Y al final conseguí varios, pero lo más curioso los encontré en Herrera Serpa, en Las Palmas de Gran Canaria. Situarse y mirar bien. Tener la herramienta para poder ver el detalle. Mi reloj marca en este instante 91 pulsaciones por minuto. Hoy en el mismo de paso peatones me habló del infarto de su hermano. No era la primera vez. Que la música se despliega en el tiempo es evidente. Sin embargo, ¿en qué sentido sería intemporal? Hemos esperado durante mucho tiempo este concierto. Ahora estamos en la sala. Quedan pocos minutos. Los músicos afinan sus instrumentos. Y pienso aún en el trabajo que
que he dejado para venir aquí. Me preparo para retomarlo dentro de poco. Luego, el silencio. La batuta del director se levanta. La primera nota. El tiempo desaparecido. Otro tiempo. Completamente distinto acaba de nacer. Veo la nave de la vergüenza en Lanzarote. El año pasado no ocurrió nada. Hace 2 años no ocurrió nada. Y el año anterior no ocurrió nada. Ahora vendría una imagen de Auguste Rodin, de los burgueses de Calais, de un grupo escultórico en el espacio público en Calais, Francia. Sería una imagen que veríamos ahora, ¿no? En Santa Cruz dejan caer un BIC, bien de interés cultural, para alojar un museo que legitime la política de escultura en la calle, y para enraizarse con algo que tampoco se defiende. Mientras el monumento a Franco y la política de la memoria de Santa Cruz sigue siendo una vergüenza. Otro BIC, esta vez el de Tindaya, sigue siendo un lastre para la cultura del gobierno de Canarias y deja un rastro de inoperancia y gasto pasmoso. Otra vez la palabrita. Fernanda Contreras me pasea por Tijuana hasta llegar a una iglesia. Es el templo de San Francisco de Asís. Es 9 de octubre y son las 7:30 p.m. Comentamos cosas mientras sonaba Florilegio Nuevo Hispano, un recorrido barroco desde California a Guatemala. Nos levantamos cuando sonaba un villancico a 4. Era Corret Zagales, de Manuel Sumaya, México, 1958-1755. Me acuerdo de la frontera de Texas y de aquella cacería. Una palabra a repensar, pógromo. Norteamérica, las turbas y los ajustes en su política exterior. Nos pusimos en pie y caminando llegamos a la inauguración. Pinchaba a su hermano. En el este hay de hecho buenos músicos judíos. Es un oficio hereditario. Músicos individuales dan prestigio y su fama alcanza unas cuantas millas más allá de la ciudad natal. Los auténticos músicos no tienen mayor ambición. Componen melodías que, pese a no tener de ellos la menor idea del solfeo, transmiten a sus hijos valores y a veces a grandes porciones del pueblo judío oriental. Son los compositores de canciones populares. Cuando mueren, la gente sigue cantando anécdotas de su vida al cabo de 50 años. Pronto se olvidan sus nombres, pero sus melodías se cantan y recorren el mundo poco a poco. Hace bastante tiempo me perdí con un amigo en Assisi. José Lobo realiza un haiku teniendo de la mano los grafitis de Tijuana. Sangre quemada, retoma la tierra, pedernal roto. Me pregunto qué es una sociedad de escucha y pienso cuando escupí aquel muro que debe caer. Kafka vivía y se movía constantemente entre el checo y el alemán. La etimología de la palabra Odradek puede referirse a ambas lenguas. Según Kafka mismo admite en las primeras frases sobre su significado al comienzo de su cuento, el checo Odradek se parece a Opadek, solo cambia una letra. Opadek significa la basura, lo que se tira, Opadek. O es el prefijo de eslavo de fuera, o alejado de. Además, Odradek era la marca de las primeras motocicletas de coche, Laurin and Clement. Este hecho podía parecerle divertido a Kafka, que tenía buen sentido del humor. Odradek es un ser rotundamente opuesto al padre de familia que se enfrenta a él. Al padre de familia para Kafka, el padre de familia para Kafka era esencialmente su propio padre, tan establecido en el orden de la sociedad de su tiempo. Odradek se puede referir a cualquier persona alejada del orden, a un marginado, a un judío, pero básicamente es el autor mismo. Kafka, que nunca tuvo hijos ni se casó, cuyas relaciones con las mujeres siempre acabaron mal, a excepción de la última con Dora Diamant, cuando el escritor estaba ya muy debilitado por la enfermedad. Odradek es ese ser que vive en vestíbulos, huecos o pasadizos. Odradek no es ningún miembro de la familia, no se sienta con ellos en la mesa. A veces no se deja ver durante meses. Seguro que se ha trasladado a otras casas, o que acaba volviendo infaliblemente a la nuestra. Dice el cuento del hombre de bien, no sabe cómo hablarle a Odradek. A veces le pregunta cosas como si fuera un niño. A veces recibe respuestas. Otras veces Odradek permanece silencioso. Está mudo. Tiene una risa que suena como el crujir de hojas caídas. Kafka, al parecer, tenía una risa algo ronca. Odradek es el prototipo del otro, del extranjero y del extraño, del exiliado exterior e interior. Empiezan los movimientos para extraer petróleo en aguas cercanas a Canarias. Marruecos, arropado por Trump, negocia con una empresa israelí. Días antes de partir hasta Tijuana, Youga encontró dónde poder quedarse a dormir. Tiene 17 años, es senegalés y de Dakar. El tiempo que pasó en casa se convirtió en el más hermoso que he vivido con un ser humano. Las conversaciones en la librería de mujeres y la cercanía de mis amigas
fue lo que consiguió que los acontecimientos tuvieran lugar. Aldo compone el disco. Ahora vendría una acuarela de Yuga, que es un niño senegalés que vivió conmigo en casa, ¿no? En un determinado momento, el célebre director de orquesta Wilhelm Furtwängler, 1886-1984, consideró que lo que acaba otorgando visado de supervivencia a la música no es el grado de audacia, de la novedad, de lo que se dice desde el punto de vista de la evolución histórica, sino el grado de la necesidad interior, de la personalidad humana, de la fuerza expresiva. He encontrado los cigarros patria en el estanco, me he quedado alucinado. Casado acude a una misa el 23 de noviembre en conmemoración de la muerte del dictador. Encuentro a la tienda Liberty cerca de la Plaza de la Candelaria e indago en su contenido. Ahora vendría una foto de la tienda Liberty y la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Hoy la vi otra vez. Ella bajaba sola las escaleras apoyando despacio con los pies pesados. Al pasear por cubierta y mirar alrededor a mis compañeros de viaje, curiosamente espigados entre todo el norte de Europa, por vez primera empecé a entender la naturaleza de la migración. Día a día, a lo largo del periplo, e incluso después de atravesar Estados Unidos y ya en las costas del Pacífico, este conocimiento fue envolviéndose más claro y más melancólico a la vez. La migración, un vocal o deporte muy animado, llegó a sonar a un modo deprimente a mis oídos. Nada tan agradable de imaginar y tan patético de contemplar. La idea de abstracto, tal como se concibe en casa, está peñada de esperanzas y aventuras. Uno imagina a un joven que desdeña toda constricción y toda ayuda para lanzarse de lleno a la vida, a esa gran batalla, con ánimo de librarla con su propia mano. Ali era argelino. Me lo encuentro y charlamos caminando hasta la parada de embajadores. Me habla de vivir en la calle y cómo se afecta la psicología en función de cómo le miran. Del desgaste del invierno, de la Plaza Mayor y la limpia de Ayuso. En ese momento en el que me pide un segundo cigarro, me acuerdo de la Cañada Real y del frío. Nos despedimos hablando de buscar chatarra. Paseando por Lavapiés, conozco a Ñima, en el fantástico restaurante Dakar. ¿Quién me diría a mí que días más tarde acabaría en un concierto maravilloso con Yuga allí? Ahora vendí una foto del restaurante Dakar en del concierto que estuve con Yuga allí. Yo soy de Tijuana, Buenavista y el Toscala a todos los efectos. La Cuesta de Arguijón, mi hogar, y el barrio La Salud, mi lugar. Suena el pequeño Balbienés, del disco Mega y escucho. Es el fascismo, cariño. El más claro ejemplo de esto es reclamar en contra de un informe sobre los adefesios franquistas para argumentar una fobia a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden a Rodin ahora. Estas conocidas palabras le parecieron tan verdaderas a Alberto, tan nuevas y tan justas que dejó de tocar. Lentamente alzó los ojos y los brazos al cielo. Se sentía magnífico y lleno de felicidad, aun cuando no había nadie en la sala. Se irguió y levantó con orgullo la cabeza. Se colocó en aquel estrado de manera que todo el mundo pudiese verlo y admirarlo. De pronto, una mano le tocó ligeramente en el hombro, se volvió y ante la penumbra vio a la mujer que lo miraba con tristeza, haciendo con la cabeza un ademán negativo. Comprendió que obraba mal y sintió vergüenza. Veo a Spiderman jugar con lo que creo que es su hermana, con la que creo que es su hermana en la plaza. Queda poco para mi cumpleaños. No dejo de ver avispas y aguijones, que no es lo mismo que un aguijón. Empezó la Tercera Guerra Mundial, aunque ya sabíamos que había empezado antes. A veces miro el mar. Pienso si mi cuarto tiene cuarta pared y en el cine expandido. Repito, Steve McQueen, Steve McQueen. Reflexiono sobre la retransmisión de la vida, que no quiere indicar precisamente lo mismo que diversos pensamientos que determinan los ámbitos biográficos. Explicar, de latín explicare, desplegar, desarrollar, es describir una cosa, es descubrir su génesis, comprobar las relaciones de las cosas que tienen entre sí, tratar de anclarlas, explicárselos también para mí, explicarme a mí mismo y esforzarme por poner en su lugar cosas desplazadas o subvertidas por la ignorancia o por la mala fe, que se ven siempre unidas por el misterioso vínculo en la mayor parte de los juicios que se emiten sobre las artes. La ignorancia y la mala fe se enlazan por su raíz. Y la segunda beneficia sordamente las ventajas que extrae de la primera. No sé cuál es más odiosa. De por sí, la ignorancia no es un crimen. Empieza a volverse sospechosa cuando se pretende ser sincera.
porque la sinceridad, como decía Rémy de Gourmont, apenas constituye una explicación, nunca una excusa. Y la mala fe nunca deja de asirse de la ignorancia como una circunstancia atenuante. No sé si habréis oído la expresión escuchar con la sonrisa. Bueno, esto es el texto que yo tenía preparado para hoy. Están 5 imágenes. La que se expuso aquí es donde están Bueno, conversando dos personajes. Las ausentes es la de las guitarras, Sí. la de estos personajes que están como en una fiesta. Pero aquí están las 5 piezas a las que tú, bueno, Sí. las que tú propones, ¿no? La de arriba que se ve el estante, que Ajá. se ve en la parte superior a la izquierda, son los estantes de la librería Canaima, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una librería maravillosa que hay en Gran Canaria, y que yo tenía un vínculo con esa librería, y que Canaima para mí significa muchas cosas que tienen que ver con cosas que tienen que ver conmigo y historias, ¿no? Y el tema de la intertextualidad, ¿no? Después, a la derecha, el cuadro que está es La pintora aficionada, que es un retrato de mi abuela. Es decir, este es un retrato de mi abuela pintando, mi abuela Paca, pintando en su casa. Lo de la pintura aficionada es una cosa que me tomo muy en serio, y la pintura dominguera, y nada, y le tengo cariño a las señoras que pintan, ¿no? Mi abuela le da los pinceles y me gusta, ¿no? Y el cuadro de abajo es un cuadro que no tiene título, el de abajo a la izquierda, de las guitarras, que tiene mi amigo el filósofo Ángel Moya, que es un cuadro que le tengo mucho cariño, y que se lo regalé un día, que me dijo: Juanjo, regálame el cuadro. Y se lo regalé. Y el cuadro del centro es Carta de Ajuste. El cuadro del centro, que es el más grande, es Carta de Ajuste. Y el cuadro de la derecha es una presentación o un corrillo, una discoteca de chicas, y está hecho con una diapositiva que compré en Buenos Aires un año que fui a hacer una residencia a Lincoln, a Argentina. Y a la vuelta pasé 4 días en Buenos Aires solo, y estuve recorriendo Buenos Aires y compré diapositivas, y me apetecía pintar un cuadro de aquellas diapositivas. Bueno, para quien no había visto tu trabajo completo, pues sí, siempre es gratificante. Creo que el tener en exhibición una parte de la idea que tú propones, pues limitó muchas cosas. Sin embargo, pues quedará ahorita en la memoria para que esto se replique y alguien pueda entender lo que tú nos propones, ¿no? Y tal vez, más que ver el resto de las imágenes, es escuchar esta lectura que tú nos das, en las que nos meten en tantos mundos que solamente viendo esta pluralidad de imágenes es probable como encontrar esa cercanía, ¿no? Y bueno, es muy difícil traducirlo, pero yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata un poco de dejarse llevar de tus emociones, y a lo mejor ahí encontramos ese sentido de la memoria del cual se pretexta esta reunión, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de las pinturas? Pues, es decir, el más grande es Carta de Ajuste, el más grande es el que está en Tijuana, en el CQ, que es 100 por 70, es un cuadro pequeño, relativamente pequeño, 100 por 70, todos los demás son más pequeños. El de las guitarras es un poquito medianito, pero más o menos son todos cuadros medianos, no son muy grandes, eso es en concreto. Sí, a mí me pareció una serie muy interesante, porque yo la asociaba mucho, bueno, a lo de Cartas de Ajuste, y eso de cuestionar la política, los medios de comunicación, qué pasa con eso, ¿no? Cómo ajustar esa mirada, ¿no? Las chicas que están atrás, ¿no? Así es como un concurso de belleza o algo así. No sé si una presentación en sociedad o... Algo así, No sé ¿no? Pero exactamente. es el espectáculo, es la idea del espectáculo, lo vacío, y también está eso, lo de tu abuela, la memoria, cómo se combinan, cómo se cruzan, cómo dialogan esas imágenes, cómo forman parte de nuestro imaginario cotidiano. Eh, pero bueno, quedó Carta de Ajuste, que me parece de todas maneras una muy buena pieza para hablar de este problema de la memoria y del poder, ¿no?
que tiene que ver con la televisión. La carta de ajuste está allí, es como lo que Sí, nos anuncia la televisión. Cuando yo era niña lo único que yo veía era carta de ajuste porque yo vivía en una ciudad donde no había televisión. Yo claro. vine a ver la televisión después de adolescente. Yo cuando pinté Eh, cartas de ajuste también pensaba en una cosa, porque piensas en muchas cosas cuando pintas las cosas, ¿no? Entonces, tienes como niveles de lecturas y cosas, ¿no? Y yo cuando sí, pintaba cartas de ajuste pensaba en una petición, es decir, quería pedir algo. Es decir, cuando pinté cartas de ajuste digo, me gustaría que pasara una cosita. Eh, bueno, eso de la cita. qué cómico, qué Aquí, cómico, ¿no? Como si fuera un altar o algo así, ¿no? Carta de ajuste, bueno. Así, bueno, todavía quedan algunos de esos imaginarios, ¿no? Que, ¿no? Que son así como míticos, populares. A mí me encantan los refranes populares. Creo que tienen mucha verdad que aún no se ha analizado suficientemente. Pero bueno, Roberto quería hablar un poco de la memoria. bueno, quería retomar lo que aquí se planteó y hay de todo esto me surge una pregunta que es la que quiero lanzar para ustedes, pero pensé por planteamiento de Cristiano y particularmente ese diálogo que entablaste con Álvaro, tú, Carmen, un poco de que de inmediato me lleva a la colonialidad del pensamiento, que ese es el gran problema que para nosotros en Latinoamérica sigue siendo como como la gran preocupación, ¿no? Creo que para el mundo entero, ¿no? Pero para Latinoamérica por todas las razones que conocemos muy bien. Y por supuesto, la condición por la cual la memoria en el arte tiene un papel poco protagónico, salvo aquel que sirve para recordarnos lo trivial, lo banal, todas estas cosas que están saturadas en los medios de comunicación convencional. Pero cuando la memoria, y ahí es un poco la pregunta que quiero hacer para ustedes, pensando un poco en el planteamiento de Nelly Richard, un poco de Marta Traba, en la necesidad que tenemos en este sector del mundo por mantener la memoria, por recobrar la memoria a través del arte, un poco para no replicar ese pasado trastocado o mal vivido y para crear una conciencia de compromiso con lo que somos, intentando tener algo mejor el día de mañana, ¿no? Hasta dónde hay un compromiso en quien asume esta idea de la memoria, porque la obra que se presente tenga una lectura accesible para todo el mundo. ¿Hasta dónde? Me pregunto porque a veces el concepto que manejamos es tan hermético que resulta imposible que tengas un lector inmediato con el trabajo que tú ofreces. Tienes que recurrir al discurso anexo, ¿no? Al concepto. Entonces, ¿hasta dónde sería necesario, sin caer en lo panfletario, por supuesto, trabajar una obra que busque ese sentido de recordarnos más allá de, digamos, lo común o la trivialidad, ¿no? Sino recordarnos estas necesidades que tenemos de seguir identificándonos y también de despojarnos de muchas cosas que nos han mantenido al margen, ¿no? No sé si mi pregunta, pues, tiene algún sentido para ustedes. No, no, si me permito de intervenir, yo no tengo la suerte de vivir en Latinoamérica desde 2013, no soy latinoamericano. Sí, no es consolador, pero pues las problemáticas que vive Latinoamérica respecto a la memoria, al olvido, o la sobreposición de temas importados de cierto sentido, pues no es que Europa vive diferentemente hoy como hoy, quizá que no sea una venganza, ¿no? El colonialismo ya es una actitud global, entonces la memoria selectiva más que, y me interesaba mucho el discurso que hizo el amigo Álvaro, o sea, esa capacidad de vivir de sobreinformación y entonces estar totalmente desinformados, ¿no? Y nosotros como artistas, además de los que se ocupan como artistas de intentar de estar al día respecto a lo que es actual, cuando trabajamos de cierta manera
y me dio gusto que muchos de los artistas que he visto expuestos en la Bienal tenían exactamente esa postura, pues no estamos preocupados de ser actuales, ¿no? Ni tampoco de ser vanguardistas. Yo pues no, espero nunca de haberme manchado con el delito de vanguardia, si significa ser idiotemente actuales, ¿no? Lo mismo hace Álvaro por lo que ha contado de su pieza, ¿no? A través de una técnica que es muy clásica, como la tinta china o el sentido del dibujo, del cual habló como disciplina alta, ¿no? Como técnica, ¿no? Nosotros eso hacemos cuando, además, a pesar de la didascálica o de la cháchara que se puede hacer sobre una pieza, las piezas, y no sabemos hoy lo que va a permanecer mañana como memoria. Tenemos, en mi opinión, que dejar esa obsesión de tener que ser actuales o históricos. Será la historia, serán los de mañana o los de hoy a través de los de mañana a elegir o a separar el oro desde otros materiales menos nobles. Y Latinoamérica en eso, pues, a pesar de sus problemáticas, o quizá gracias a esas problemáticas, tiene por eso un arte muy viva y muy activa en ese sentido. En el no preocuparse de permanecer a toda cuesta, mas de hacer operaciones de memoria. En sentido alto, o sea, un código que es la cosa más así, ¿no? Que parece menos verdadera respecto al cuento de una civilidad que quizá se acabó, fue borrada, etcétera. Pues eso es memoria, o es memoria lo que permanece en el arte popular a través de la entrega que puede hacer una persona como Juan José, ¿no? O el mismo Álvaro cuando nos habla de la crónica de hoy, que es la misma de ayer y la misma de antaño y la misma de antes. O sea, nunca hace falta un masacre o nunca hace falta una decisión drástica, ¿no? El sentido es que el ser humano no puede hacer otra cosa que repetir los errores. O sea, es desde siempre que los antiguos, los filósofos de cada época nos han empapado de eso, y a pesar de eso, del buen sentido, de la inteligencia o de la sensibilidad, pues el ser humano eso hace. Por eso necesitamos centinelas. Necesitamos ser responsables profundamente de lo que hacemos, seriamente, no a pesar de la civilidad de la imagen o del desiderio de exposición o de protagonismo. Es importante lo que hacemos si lo hacemos de cierta manera. Si no, se confunde en el mar de la nada y del todo que nos rodea. Esa es mi opinión. La memoria somos nosotros y no lo sabemos, ¿no? Quizá, no estamos conscientes de eso, ni siquiera lo sabremos. O sea, será mañana que dirá, sí, la obra de Álvaro Verduzco es memoria de cierto tipo de sucesos, o la de Juan José es memoria y se salva. Perdimos obras maestras y ninguno lloró. Al momento, quizá lloramos nosotros hoy porque decimos cómo fueron tontos y no nos damos cuenta de las tonterías que hacemos nosotros en primera persona. Pensamos a ser responsables como artistas o como críticos o como público también, o sea, es una responsabilidad extendida. Si no, se parece que el arte tiene que ser la gran amparadora y rescatar, dar respuestas. El arte no se encarga de dar respuestas, el arte se encarga de hacer preguntas. Por eso podemos tomar una obra del pasado, una pieza del pasado y decir, me interesa, porque es significativa respecto a una situación que no se acabó temporalmente, ma que sigue pasando. Lamentablemente por un lado, ma por suerte por otro, porque nos ilumina sobre los que podemos hacer. Muy bien, gracias, Cristiano. Estuvo padre.
Sí, abundando en lo que decías y en también en lo que de lo que Roberto estaba planteando. Eh, creo que de todas maneras y a partir de todo, el arte ha sido un catalizador de la memoria y un catalizador del pensamiento crítico desde que siempre o sea, desde las cuevas de Altamira, pues. O sea, desde ahí siempre ha sido, digamos, como que la punta de lanza de la memoria. Roberto, tú estabas hablando acerca de que hoy en día, pues, tal vez se vea el arte como banal y eso, pero creo que en 100 o 200 años, pues el arte de hoy lo que va a suceder es que va a hablar eh, de una sociedad banal, vacía y totalmente vacua. Y el arte es lo que va a reflejar. Y el arte es lo que refleja en estos momentos. Entonces, eh, apuntando a lo que Cristiano estaba hablando, creo que sí es importante, digamos, no atenerse a lo que se hace ahorita, pero sí es interesante saber qué es lo que puede pasar en un futuro con el trabajo de ahorita, ¿no? Claro. Eh, creo, creo que a mi parecer, yo tomé el tema de la memoria y del poder básicamente porque la historia del arte es una historia que genera memorias y siempre ha sido una historia que equivale a estar luchando por un poder, la historia del arte. Siempre, siempre, siempre. O sea, desde, los, desde, desde siempre se ha estado tratando de ser una lucha, ser artista. Y por eso siempre ha habido todas las vanguardias y siempre ha habido uno que es mejor que otro y eso. Entonces, la lucha de poderes en el arte se me hace una analogía perfecta para mí en la historia de los poderes en la sociedad. Entonces, creo que ser artista y hablar de poder y al mismo tiempo que memoria es, digamos, como que una situación muy ganadora para mí porque es básicamente seguir siendo artista sin tratar de descubrir el hilo nuevo, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, pues, tal vez como decía este Cristiano, lo importante es trabajar ahorita en el momento y ya cuando pase mucho tiempo se genere una nueva historia y se generen personas que lo vean desde un punto de vista más lejano. Lo importante ahorita es seguir trabajando y seguir cuestionando acerca de lo que ha pasado, digamos, en las historias recientes y en los ciclos que se siguen repitiendo, ¿no? Ahorita me acabo de acordar que hace como, sí, no, 5 años o 4 años se quemó la Catedral de Notre Dame. No, Totalmente, o menos. sea, se quemó así toda la parte de arriba que tenía 300 años y el mundo estaba totalmente, el mundo, digamos, como cultural estaba totalmente devastado y me acuerdo que llegó mi papá y me dijo, no puede ser lo que pasó con Notre Dame. Y entonces, viendo las imágenes que aparte estaban poéticamente increíbles, como que me di un ratito la tarea de acordarme de mis clases de historia y eso, y la Catedral de Notre Dame ha sufrido creo que 4 o 5 incendios exactamente iguales y se ha regenerado, y entonces no hay que ver las cosas de ahorita como una tragedia o algo, sino como que una evolución temporal de lo que va a pasar, o sea, igual y en 300 años se vuelve a quemar, ¿no? Pero entonces eh, regresando a mi parecer, siempre hay que tener el sentido de la historia y la memoria como algo plástico, como algo elástico, que se moldea y que siempre se está regenerando y siempre se está problematizando en vez de que sea estático, ¿no? Porque cuando ya algo se, se enquilosa y se guarda y se pone en un templete, ahí es cuando ya creo que de creo que deja de servir, la verdad. Y ahí es cuando ya empiezan así tensiones y ahí es cuando empiezan
digamos, como que las cosas y las revoluciones, creo yo. Ok, muy bien, Álvaro, muchas gracias. Bueno, realmente todo lo que está pasando aquí es memoria, ¿no? Y quien la va a leer es el que la vea mañana, el que revise este documento mañana lo verá de esa manera, ¿no? Eso es como algo que no tiene, que no puede No, cuestionarse, ¿no? Que no y, tiene sentido cuestionarse. ¿y cuál es Pero la memoria? O sea, ¿es tu memoria o es la de Cristiano? no, no, la memoria obviamente que en términos generales, ¿no? Cuando Pues, ya o lo sea, individualizas, pues ya también puedes crear otras, digamos, es la variantes de interfaz la discusión, memoria, ¿no? ¿no? Es la Yo, Pero interfaz. bueno, la fortuna del arte es justamente lo que planteas, ¿no? Lo que también Cristiano plantea, ¿no? Que te está dando estas alternativas para que mañana se lea como bien convenga incluso al que lo lee, ¿no? No Claro. sé si Juan puede decirnos algo, sí, yo interesa comentar algo. desde Canarias hablar de colonialidad, la verdad que siempre me ha resultado una cosa curiosa. El, eh, no es decir, Canarias como lugar de observación, siempre he pensado Canarias como un lugar de observación, ¿no? Y hay diferentes cosas que suceden con Canarias, que es un tema que tiene que ver con ser un lugar de paso y un lugar de que, que todo el mundo viene por aquí, ¿no? Eh, Quizás eso tenga que ver con los desplazamientos, ¿no? Con el movimiento, los turistas, desde los turistas hasta aquel que se sube a una barcaza para intentar sobrevivir, ¿no? Eh, el desarraigo, ¿no? Yo creo que las sociedades modernas deberían ampararse más en ser más desarraigadas. Es decir, en el sentido de lo que hablaba Todorov de un tipo de, de memoria que yo creo que tiene que ser plástica, ¿no? Porque tiene que adaptarse, pero también tiene que reivindicarse, ¿no? Tiene que ser dialógica, ¿no? En el sentido más amplio del término, que yo creo que eso lo planteaba yo en el texto de la presentación de mis piezas a la Trienal, el sentido de la conversación. Es decir, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Cuando se pierde la palabra, la capacidad de que las piezas hablen, eh, se pierde la magia del arte, o sea, directamente, ¿no? Cuando se convierte todo en hermetismo, bueno, no lo sé si es hermetismo. Es decir, las cosas se leen y cada cual las lee como quiere leerlas. Es decir, O como puede leerla, ¿no? leerlas. El tema es que yo sé que, yo qué sé, mi abuelo se fue a Venezuela, emigró a Venezuela. Eh, eh, tengo amigos hindúes aquí en Canarias. Eh, tengo amigos senegaleses, tengo amigos brasileños, tengo amigos eh, eh, de todos lados. Es decir, tengo amigos de todos lados. Yo qué sé, a veces las cosas son más fáciles, ¿sabes? Es un tema de convivencia. ¿Sabes? Que cuando se ponen, cuando hay una cultura del muro en la sociedad y de la frontera y de la limitación y que el flujo de las personas solo es para los que tienen capacidad económica para moverse y se oprime el territorio y se oprime a las personas a través del miedo, es decir, de la cultura del miedo y del shock, eh, es cuando dejamos de actuar como queremos actuar. Y después se viene a hablar de libertad. Y después te vienen a hablar de libertad. Nada, a mí me da un poco, me cabrea bastante. O sea, es decir, esos juegos de cómo, quién es el libre aquí, ¿no? Es decir, te oprimen y te dicen, ¿quién es el libre? Nada, lo mejor es disfrutar un poco de las cosas y ya está. Muy bien. Ok, Juan José, yo no sé, Carmen, ¿tienes algún comentario que hacer? Sería interesante. No nos han cerrado la transmisión y eso es bueno. Sí, bueno, creo que de alguna manera todos tienen razón. Sí, creo que el arte es un guiño, sí. Eh, Tampoco creo que todo tiene que ser tan transparente. En ese sentido, estoy de acuerdo con Baudrillard cuando habla de la transparencia del mal, ¿no? Que esa transparencia que se dice todo, ¿no? Al final eh, no nos permite comprender, eh, digamos, la materialidad eh, del mundo, ¿no? Hay cosas que no, ¿por qué tenemos que todo racionalizarlo? ¿No? Entonces creo que
no todo tiene que ser tan obvio. En el caso de aquellas obras que parecen crípticas, hoy en día, bueno, el título ayuda. El título es una pista, ¿no? A mí me encanta ver programas sobre crímenes y el asunto esto de los detectives, la criminalidad, todo eso, buscar la pista, especular cómo pudo ser. Creo que de alguna manera nos lleva a entender la complejidad de lo que somos, ¿no? Somos seres muy complejos. Estoy leyendo actualmente un texto de, de una brasileña, de una antropóloga, que ella habla de el inconsciente colonial capitalístico, ¿no? Que eso es lo que nosotros nos tiene fritos, ¿no? O sea, es porque hemos naturalizado, hemos internalizado todo ese colonialismo, ¿no? O sea, ¿cómo desembarazarnos de eso, ¿no? Y, y creo que de alguna manera la respuesta está en recuperar las pulsiones, los afectos, ¿no? Salir un poco de ese mundo tan cuadrado, tan racional, donde todo tiene que ser explicado, ¿no? Y, y creo que desde el arte eso se puede estimular. Creo que a muchas personas les hace falta eso, ¿sabes? Ser más humildes, más pequeñitos, sentirse que no tienen control, ¿no? No dejarse llevar por prejuicios, como pasa hoy en día con tantos prejuicios étnicos que llevan a este tipo de matanzas, ¿no? Este tipo de crímenes. O sea, se dejan llevar por unas atracciones tremendas, ¿no? ¿Dónde está la materialidad de la vida, ¿no? Los afectos. Creo que justamente con el desarrollo de la tecnología es cuando más tenemos que recuperar esas materialidades, esos afectos. El tomarle el pulso a la vida en lo pequeño, en lo más nimio. Entonces, bueno, yo los felicito, de verdad. Fue un placer poder seleccionar sus trabajos, de verdad. Y los felicito a cada uno y que, bueno, están muy bien enfocados. No tengo ya más nada que aportar. Muy bien, gracias, Carmen. La intención de la pregunta era que dijeran lo que pensaban y lo dijeron muy bien, ¿no? Muy bien. Ampliaron la visión de lo poquito que nos dieron en la Trienal. Significa que tienen mucho más que decir y que, por supuesto, quedan las puertas abiertas para la siguiente Trienal, que pronto saldrá la convocatoria y que ya vieron por dónde está el camino y cómo pueden disrumpir ese camino para seguir construyendo, ¿no? Muchas gracias, Cristiano, Álvaro, Juan José. Es verdad, como Carmen dice, es un honor que hayamos tenido la oportunidad de compartir sus ideas aquí, quienes los escucharon, y por supuesto el hecho de haber disfrutado del trabajo de ustedes en la Trienal, que es ese crisol justamente al que hablaba Carmen. Podrías encontrarlo en esos 140 y tantos trabajos, 40 y tantos trabajos que se presentaron, ¿no? Pues gracias y esperemos reunirnos pronto en un conversatorio, en un bar por lo menos. Exactamente. Pasando todavía. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, un placer. Cuídense mucho. Ustedes. Gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias a todos y a Carmen. todas. No contamos con preguntas en el chat en este momento, por lo que pues les damos muchas gracias a quienes nos están mirando. Los invitamos a visitar el sitio web de la Trienal de Tijuana, Primera Internacional Pictórica, en el Centro Cultural Tijuana. Y para mayor información pueden consultar nuestras redes sociales y la página oficial, que es secut.gov.mx. Muchas gracias. Gobierno de México.